Muy buenas tardes, esta es la cápsula de la guía 6 del intensivo de MAT 070. Tenemos estos tres problemas, entonces empecemos. Sabiendo que seno de alfa es igual a menos un medio y que el coseno de alfa es mayor a cero, calcule el valor de la siguiente expresión. Muy bien, ya tenemos aquí esto de la expresión. Eh, lo primero que vamos a hacer es recordar las propiedades. Nosotros sabemos que el seno cuadrado de alfa más el seno cuadrado del mismo ángulo, alfa, va a ser igual a 1. Y también sabemos sobre la propiedad del ángulo doble. Entonces, si ocuparemos la primera propiedad eh, y utilizaremos el dato de que el seno de alfa es igual a menos un medio. Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a tener que seno de alfa al cuadrado va a ser igual a menos un medio al cuadrado, y que eso va a ser igual a un cuarto. Muy bien, eh, como ya tenemos esta expresión, podemos reemplazarlo en la propiedad y tenemos que un cuarto más coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1, por lo que coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 3 cuartos, y si le aplicamos eh, raíz a cada lado, que lo podemos hacer porque sabemos que coseno va a ser mayor que cero, vamos a tener que coseno de alfa va a ser igual a raíz de 3 partido en 2. Muy bien, con esta expresión ya lista, la vamos a dejar aquí al costadito para recordarla más tarde. Muy bien. Recordando la expresión, empezamos a resolver. Tenemos que el seno del ángulo doble, aquí, entonces reemplazamos. Va a valer igual a 2 coseno de alfa por seno de alfa. Y nosotros ya tenemos esos dos valores. Entonces va a ser igual a 2 por raíz de 3 partido en 2 por menos un medio, que nos va a dar al final menos raíz de 3 cuartos. Por lo tanto, eh, tenemos al final que el seno del ángulo va a ser igual a menos raíz de 3 partido en 4. Igual que con el coseno, vamos a seleccionarlo y lo vamos a dejar aquí a un ladito y para recordar que es. Muy bien, vamos con la siguiente expresión, la de aquí. Eh, ahora utilizaremos la propiedad del coseno. Vamos a tratarlo como si fuera un coseno simplemente de pi tercios más alfa. ¿Por qué? Porque simplemente el resultado de esto lo vamos a multiplicar o a elevar al cuadrado. Eh, entonces tenemos que el coseno de pi, y nosotros yo escribí pi tercios, es pi sextos, ya, coseno de pi sextos, más alfa va a ser igual a el seno del primer ángulo, bueno, seno del primer ángulo por eh, también el seno, por el seno del segundo ángulo,
más el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo. Muy bien. Ahora nosotros solamente reemplazamos y elaboramos. Entonces vamos a tener que va a ser igual a seno de pi sextos, que es raíz de 3 partido en 2. Seno de alfa es menos un medio por menos un medio. Ya, eso. Más coseno de pi sextos es un medio. Y coseno de alfa va a ser igual a raíz de 3 partido en 2. Y eso nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, el coseno de pi sextos, y bueno, también al cuadrado, va a ser igual a 0. Vamos a dejarlo aquí. Estamos haciendo por partes. Muy bien. Y el último que nos queda es la tangente de alfa, menos 3 pi medios. Nosotros sabemos que la tangente va a ser igual a seno, en este caso de menos 3 pi medios, partido en el coseno de alfa menos 3 pi medios. Seguimos las propiedades, en este caso del seno y el coseno de la suma de sus ángulos. Tenemos que eh, va a ser igual al seno de alfa por el coseno de 3 pi medios menos el coseno de alfa por el seno de 3 pi medios. Todo esto partido y por aquí abajo el coseno de alfa por el coseno de 3 pi medios más, lo que estamos en resta, por el seno de alfa por el coseno de 3 pi medios. Muy bien, ya teniendo todos esos valores, reemplazamos todos los que tenemos acá, o sea, menos un medio por o sea, no, sí, coseno de 3 pi, que es igual a 0, menos el coseno de alfa, que es igual a raíz de 3 partido en 2 por seno de 3 pi medios, que es menos 1, partido en el coseno de alfa, no, en el menos, raíz de 3 partido en 2 por el coseno de 3 pi medios, que ya dijimos que es 0, más el seno de alfa, que es igual a menos un medio, por el coseno de 3 pi medios, que es 0. Ah, no, no es coseno. Ya me estaba alarmando. Esto no es seno, no es coseno, es seno, y el seno de 3 pi medios es igual, menos un medio, es igual a menos 1. Entonces queda en positivo,
Raíz de 3 partido en 2, eso dividido en un medio, y esto al final es raíz de 3. Muy bien. Entonces, ya teniendo todos estos datos, tenemos finalmente que A va a ser igual a seno de 2 alfa, que es menos raíz de 3 partido en 4, menos coseno cuadrado de pi sextas más pi, que va a ser igual a 0, y eso es igual a la tangente de alfa menos 3 pi medio, que es igual a raíz de 3. Despejamos y tenemos finalmente que A va a ser igual, podemos usar el raíz de 3 dividiendo, tenemos que va a ser igual a menos raíz de 3, tenemos raíz de 3, 4 raíz de 3, menos, y se va a hacer entonces igual a finalmente, menos un cuarto. Muy bien, eso sería por el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que tenemos que calcular el siguiente límite. Muy bien. eh, Es relativamente sencillo, no tan complicado, solamente tienen que recordar algunas propiedades. Lo primero que vamos a hacer es multiplicarlos, o bueno, racionalizarlos. Entonces tendremos que raíz de 1 más tangente de x menos raíz de 1 más seno de x, todo esto partido en x3, lo vamos a multiplicar por 1 más tangente de x más 1 más seno de x. Raíz 1 más tangente de x más raíz de 1 más seno de x. Muy bien, ya teniendo esto, nos quedaría finalmente el límite cuando x tiende a 0. Vamos a mantener el límite aquí. Ya, límite cuando x tiende a 0 del primer elemento al cuadrado. 1 más tangente de x menos 1 más seno de x. Ya, todo esto partido en x al cubo de 1 más en raíz, 1 más tangente de x más 1 más seno de x, que son 3. Muy bien, nos queda entonces eliminar las unos, nos queda tangente seno de x, convertiremos la tangente en seno partido por coseno. Tenemos entonces seno de x partido en seno de x menos el seno de x partido en x cubo de 1 más tangente de x más 1 más seno de x. Muy bien, tenemos aquí el límite cuando x tiende a 0. Ya. Eh, bueno, sumamos el seno partido en coseno menos el seno. Tenemos que coseno x
Tengo aquí un seno de x menos seno de x por coseno de x. Bien, todo eso partido en lo de aquí abajo. Vamos a seleccionarlo mejor para no tener que escribirlo nuevamente. Muy bien. Con eso bajamos el coseno y tenemos al final que el seno de x menos seno de x por el seno de x, todo esto partido en x al cubo por seno de x por 1 más tangente de x más 6 de 1 más seno de x. Muy bien. Ahora, a partir de eso, lo vamos a dividir de una forma en la que nos convenga, recordando las propiedades trigonométricas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x nos va a dar 1. También va a ser lo mismo. Aquí vamos a separarlo entonces del resto de las cosas. Esto al final factorizamos en seno de 1 menos coseno de x, por si acaso, y así nos quedó de esta forma. Eh, Tenemos entonces lo que nos queda de 1 coseno de x partido en x cuadrado de coseno. Y todo este resto de aquí, que ya no nos hace problema porque ya no es una indeterminación. 1 más tangente de x más 1 más seno de x. Muy bien. Ya. Ahora, esto se va a ir. Ahora necesitamos convertir esto de manera eh, que lo podamos tratar, digamos, que no se indetermine. En este caso, lo que vamos a hacer con este sector de acá, eh, vamos a borrarlo por lo de aquí arriba. Ya, vamos a, vamos a tomarlo aquí. Entonces, 1 menos coseno de x, partido en x cuadrado, coseno de x. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1 más coseno de x, 1 más coseno de x, y con eso vamos a tener que 1 menos coseno de x, o sea, 1 menos coseno cuadrado de x, ya con x cuadrado, y dejaremos el coseno de x por 1 más coseno de x. Muy bien. Y esto yo lo puedo transformar a seno cuadrado. Esta parte de acá que vamos recibiendo los ceros. Aquí. Eso yo lo puedo transformar en seno cuadrado de x, con las propiedades que vimos anteriormente. Entonces, nos queda finalmente que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x
partido en X por seno cuadrado de X partido en X cuadrado, que se puede dividir en seno de X partido en X por seno de X partido en X, pues por simplicidad lo vamos a dejar junto. Ya, eso multiplicado por 1 partido en coseno de X por 1 más coseno de X. Bien. Y todo eso por esta sección de aquí arribita que está muy larga, así que solamente lo vamos a mover. Muy bien. Finalmente nos queda entonces reemplazamos, nos queda seno de X es igual a 1 por 1 por 1 del seno cuadrado, lo puedo escribir acá. eh, ¿Ya? Por, reemplazamos. 1 partido en coseno de 0 es 1. 1 más coseno de 0 es 1. Por 1 partido en raíz de 1 más tangente de 0 es 0. Más 1 más seno de 0 también es 0. Nos queda, quitamos los 1. 1 partido en 2 por 1 partido en 2, quedándonos finalmente un 4. Muy bien, eso sería todo por el ejercicio 2. Y para el número 3, el problema número 3, tenemos que eh, resolver la siguiente expresión, que la tangente de x menos pi tercios menos la cotangente de pi tercios menos x va a ser igual a 4 raíz de 3. Recordemos que la función tangente es una función impar, por lo que se cumple la siguiente propiedad, que la tangente de menos el ángulo va a ser igual a menos la tangente del ángulo. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta propiedad para igualar los ángulos interiores. Por lo que vamos a tener que menos la tangente de pi tercios menos x menos la cotangente de pi tercios menos x va a ser igual a 4 raíz de 3. Podemos factorizar el menos y nos quedaría que la tangente de pi tercios menos x más la cotangente de pi tercios menos x va a ser igual a menos 4 raíz de 3. Muy bien, ahora que tenemos eso, por simplicidad, vamos a elegir un cambio de variable. Este cambio de variable va a ser igual a alfa igual a pi tercios menos x, quedándonos que la tangente de alfa más la cotangente de alfa van a ser igual a menos 4 raíz de 3. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí chiquitito como para recordarlo, que lo vamos a utilizar más adelante. Ya, y ahora vamos a estar trabajando con esta expresión. Muy bien. Ahora, transformamos la tangente y la cotangente en seno de alfa partido en coseno de alfa más coseno de alfa partido en seno de alfa va a ser igual a menos 4 raíz de 3. Multiplicamos, bueno, sumamos
Se puede hacer con mariposa o carita feliz, carita XD, como quiera que le llaman. Entonces tenemos que el coseno de alfa por el seno de alfa va a ser igual a seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a menos 4 raíz de 3. Y lo de arriba va a ser igual a 1. Por lo que despejamos esta expresión y nos quedaría que el coseno de alfa por el seno de alfa va a ser igual a menos raíz de 3 partido en 4. Y aprovechando el 4, vamos a decir, tenemos 2 coseno de alfa por seno de alfa es igual a menos raíz de 3 partido en 2. Y como sabemos que esta es la propiedad del ángulo doble, lo utilizaremos. Y eso nos dice entonces que el seno de 2 alfa va a ser igual a menos raíz de 3 partido en 2. Muy bien. Ahora, finalmente con propiedades, este no, nos queda finalmente esto. ¿Ya? Nosotros sabemos para resolverlo, podemos aplicar un arco tangente, bueno, un arco tangente, un arcoseno, la función inversa, y nos va a quedar dos lados, o sea, dos expresiones. Uno, que 2 alfa va a ser igual, porque raíz de 3 partido en 2 se resuelve, bueno, menos raíz de 3 partido en 2 es igual a 4 pi tercios, ¿ya? Más 2 pi, siempre recuerden que es una función periódica, y que 2 alfa también va a ser igual a 5 pi tercios más 2 pi, eh, 2 pi, recordando que K pertenece a los números enteros. Muy bien. 4 pi tercios y 5 pi tercios, ambos evaluados en el seno, les va a dar menos raíz de 3 partido en 2. Ahora simplemente despejamos y tenemos finalmente que alfa va a ser igual a 4 pi sextos más K pi, y que alfa también va a ser igual a 5 pi sextos más K pi, con K perteneciente a los enteros. Pero esto no es todo. No pueden decir, ya, terminamos. Falta la transformación, porque nosotros no estábamos calculando alfa, nosotros estábamos calculando x, y necesitamos saber cuánto va a valer x. Eh, por lo tanto, tenemos esta expresión. Muy bien, y ahora volvemos de que alfa es igual a pi tercios, esta cosa, pi tercios menos x es igual a 4 pi sextos más k pi, y que pi tercios menos x va a ser igual a 5 pi sextos más k pi.
Eh, muy bien. Por allí. Y ahora solamente nos queda despejar. Nos queda finalmente que x es igual a menos pi tercios menos k pi y que x va a ser igual a menos pi medios menos k pi. Muy bien. Así estamos casi al final, porque tenemos que recordar que en el enunciado nos dice que tiene que ser en el siguiente intervalo, de 0 a pi. Por lo que en el intervalo de 0 a pi, vamos a checar un poco más esto. Ya, en el intervalo de 0 a pi, solo hay dos valores que pueden, eh, que van a resolver esta ecuación. O sea, que pueden, o sea, que pertenecen al intervalo. Entonces, en el intervalo de 0 a pi, x puede ser igual a 2 pi tercios y x puede ser igual a pi medios. Muy bien. Y esa sería la respuesta final. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense de leer bien el enunciado, recordarse las propiedades econométricas. Siempre son útiles a la hora de resolver ese tipo de ejercicios. Y no olvidarse de que el seno, el coseno, la tangente, que cuando se aplica su función inversa, nosotros tienen que recordar el más 2 kpi, porque es periódico. Muy bien, eso sería todo. eh, y bueno, espero que les sirva.